AutoGPT, una inteligencia artificial que superó a ChatGPT. Es impresionante cómo, si bien los modelos de lenguaje como ChatGPT o Bard demostraron ser sumamente importantes para la revolución de inteligencia artificial, con AutoGPT la participación de estos modelos podría quedar en el olvido. ¿Se acuerdan de la carta que firmó Elon Musk, Steve Wozniak, mucha gente importante y más para poder frenar el avance de la IA? Eso era para que estas cosas no sucedieran. Estamos hablando de AutoGPT, una IA que encendió las alarmas de la comunidad científica porque ya demostró que es capaz de reemplazar puestos de trabajo y, bueno, es su principal objetivo. Esa IA tiene el objetivo de que puedas darle tareas como si fuera un empleado y su misión es cumplirlas. Y acá es cuando se pone un poco más hardcore todavía. Está desarrollada en Python, el lenguaje más usado para inteligencia artificial, que de hecho tengo un curso en Python gratuito para que, bueno, si querés ir a verlo puedas ir a verlo, es gratis y para mí es el mejor disponible, digamos, en todo lo que es YouTube. Y esta IA usa pedazos del modelo de GPT-3 y GPT-4 para realizar acciones sin la necesidad de interacción humana. Y fue creada por una sola persona y aún así superó a ChatGPT, el chatbot más poderoso creado hasta hace unos días atrás. O sea, ¿se acuerdan que en el último video hablamos de ChatGPT y les dije que lo único que no podía hacer era mejorarse a sí mismo? Pasaron 3 días. Y esta IA lo consiguió. Consiguió lo que ChatGPT todavía no, que es mejorarse a sí misma. Vi muchos videos de AutoGPT, la mayoría en inglés, muchos desinforman, muchos no saben ni explicarse y hacen un copy-paste de la noticia. Yo decidí hacer una buena investigación por mi parte y aportar con mis conocimientos. Y por suerte tuve la oportunidad de charlar con algunas personas que están trabajando directamente con AutoGPT, inteligencia artificial y personas de la industria, como por ejemplo Jesse Days, que trabajan hace años con inteligencia artificial y me colaboraron con sus opiniones, con sus experiencias para que directamente pueda usarlas en este video. Así que vamos a hablar desde un punto de vista completamente objetivo. En este video vamos a ver en profundidad qué es AutoGPT, cómo funcionan las diferencias con otros modelos, por qué podemos considerarla una de las IAs más potentes del mundo, cuáles son las implicaciones de esta tecnología en el mundo actual y qué puede pasar en un futuro. Va a ser un muy buen video, así que nada, agárrense porque se viene algo diferente a lo que, bueno, no están acostumbrados a ver. Sobre todo porque vos mismo podés correr esta IA en tu computadora, así que comencemos. Bueno, vamos a arrancar por lo más básico. ¿Qué es AutoGPT? Bueno, para entender qué es AutoGPT, primero tenemos que entender qué es GPT y, como lo expliqué en videos anteriores, básicamente es un tipo de red neuronal llamada Generative Pre-training Transformer, que es, digamos, un tipo de red neuronal que permite tener una especie de pseudomemoria a largo plazo y también a corto plazo. Y si bien hubo varios modelos GPT, el último lanzado en marzo del 2023, GPT-4, es algo que sin duda, digamos, como vimos en videos anteriores, superó todas las barreras que creíamos posibles. De hecho, les recomiendo ver esos videos para que entiendan mucho más de cómo funciona y, bueno, qué es un transformer, qué es la red neuronal detrás de todos estos modelos y, bueno, cómo funciona su sistema interno. En fin, si vamos al grano, GPT-3 y GPT-4 fueron los últimos dos modelos GPT que utilizaron, digamos, los chatbots más poderosos. Bueno, creadores de código, script y muchas cosas más que, sin ir más lejos, ChatGPT es un chat común y corriente que lo único que hace es utilizar estos modelos, GPT-3 y GPT-4. Lo mismo que Bing, que es un buscador común, solo que le agregaron la posibilidad de interactuar directamente con su chat llamado Bing Chat, en el que utilizan GPT-4, entonces, si bien son cosas diferentes, nos dejan ser lo mismo. Sistemas de chatbot o interacción que, usando modelos GPT, pueden permitirnos realizar ciertas cosas, como por ejemplo hacernos creer que estamos hablando con una persona. Pero siempre en todos estos desarrollos había algo que podíamos considerar el factor común. El factor común en todas las IAs creadas hasta hace unos días atrás. Y es que todas las inteligencias artificiales necesitaban del componente humano para funcionar, es decir, de una interacción directa. Hagamos lo que hagamos, para edición, para redacción, para guiones, para crear emprendimientos o para lo que sea. Siempre necesitábamos de una interacción humana directa para que esto sea posible. Y acá está el motivo por el que AutoGPT despertó una alarma, ya que no necesita de humano, ya que será autónoma y se mejorará a sí misma. Y esto abre lugar a que por primera vez en la humanidad tengamos inteligencia artificial real, o algo mucho más parecido a una inteligencia artificial general o una AGI. No confundamos. Más adelante vamos a responder esta pregunta, pero no hay que confundir porque todavía esto no es una AGI. Bueno, veamos una de sus principales características, y es que, a diferencia de ChatGPT, AutoGPT ya puede hacer búsquedas en internet. Pero, ¿cómo es capaz de hacer esto? Para comenzar, vamos a ver que rompe con una de las limitaciones, que es la que les comentaba de ChatGPT, y es que mismo la información de ChatGPT se cortó en diciembre del 2021 y no puede acceder a información de internet. Hay cosas para las que no nos sirve ChatGPT, ya que no tiene recursos nuevos en donde buscar, no tiene nueva información. Y acá vamos con la primera característica de AutoGPT, y es que cuenta con acceso directo a internet para búsquedas y recopilación de información. Si bien existen otros chats como ChatSonic que también tienen acceso a internet y, bueno, tienen algunas configuraciones específicas predeterminadas que, bueno, nos permiten, por ejemplo, elegir el estilo de respuesta, varias cosas más. Entre ellas, por ejemplo, poder usar un micrófono para hablar y que nos responda también con voz. Cosas que, si bien existen hace mucho, como el text to speech y el speech to text, esto aplicado a este tipo de modelos pueden fortalecer por ahí mucho más este tipo de sistemas, ¿no? Ya que generan como un impacto mucho más visual. Pero la diferencia está en que, a diferencia de ChatSonic,
AutoGPT se entrena con una enorme cantidad de datos de texto de internet, lo que permite generar contenido mucho más realista y preciso en función de las entradas dadas. En este sentido, AutoGPT podría ser mejor para buscar información en línea y bueno, lo que ya en primer punto supera la competencia. Ya buscar en internet, si se hace bien, puede ser un plus por encima de ChatGPT. Y encima, buscar mejor que la competencia como ChatSonic hace que de por sí ya este sea un punto muy fuerte. AutoGPT puede buscar en internet a través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural y de web scraping. El procesamiento del lenguaje natural permite a las inteligencias artificiales entender y analizar el lenguaje humano, lo que le permite buscar términos específicos en motores de búsqueda y encontrar información relevante en páginas web. Además, la inteligencia artificial puede utilizar algoritmos de clasificación para identificar qué resultados de búsquedas son más relevantes para el usuario en función de su intención de búsqueda. Por otro lado, tenemos el web scraping, que esto ya bien, digamos, lo explicamos en videos pasados, pero básicamente es una técnica que consiste en extraer información de páginas web y almacenarla en una base de datos, en este caso temporal, para poder hacer todo el procesamiento. AutoGPT utiliza IA para navegar, digamos, por internet haciendo web scraping. Identifica los datos relevantes y los extrae, y bueno, es una técnica utilizada para recopilar muchas cantidades de información, esto ya lo sabemos, ¿no? Y lo mejor es que es eficiente. En este caso, AutoGPT tengo entendido que no utiliza algoritmos específicos para realizar web scraping, pero se apoya en la herramienta llamada Jupyter, por ahí, que es como una herramienta relativamente nueva de automatización de navegador, que bueno, sirve para básicamente automatizar tareas en el navegador de manera programática. O sea, realizar tareas automáticamente, básicamente, siguiendo algún script o un código ya hecho. Y es especialmente útil para pruebas de UA, web scraping, automatización de tareas repetitivas. En este caso, bueno, fue para web scraping que se utilizó muy puntualmente en este caso. Después, ¿cómo hace AutoGPT para utilizar el texto? Es decir, ¿cómo hace para generar texto? Bueno, para generar texto, obviamente utiliza el modelo GPT-4 de OpenAI, que, bueno, ya lo venimos hablando hace mucho tiempo. Ya en el video anterior vimos el potencial que tiene ChatGPT para, bueno, generación de texto, ya sea para crear artículos, ideas, ayudarte a crear incluso una compañía y muchas cosas más. Puede generar texto que represente muchísimas cosas y que puede ser útil. Y de hecho, AutoGPT, a diferencia de Bard o ChatGPT, puede generar sus propias iteraciones de forma automática, que es lo que hablamos en otros videos anteriores, cuando hablamos de que con solamente una solicitud puede hacer el conjunto de todo. Es decir, al fin podríamos crear cualquier tipo de aplicación, de web, libro, cualquier cosa completamente. Es decir, solamente la solicitud por sí misma crea todo el ecosistema entero. De hecho, puede comprobar los resultados de las propias indicaciones y si algo no funciona, solucionarlo. Es decir, si ustedes se acuerdan lo que yo dije en videos anteriores, era la posibilidad de agarrar a ChatGPT, ponerlo en un entorno en el que pueda dar respuestas y analizar sus propias respuestas para que cuando las analice pueda ver qué mejorar. Porque si yo agarro a ChatGPT y me da un código y le pregunto, ¿qué puedes mejorar de esto? Podría mejorarlo. Pero, ¿por qué en vez de que yo le pregunte no lo hace automáticamente? Bueno, AutoGPT implementa esta idea. Para ello, AutoGPT, reiteramos que hace uso de la API de GPT-4, que es el último modelo de lenguaje de OpenAI, aunque también funciona con GPT-3, pero bueno, tiene más limitaciones obviamente. Es importante señalar que AutoGPT, a diferencia de otras inteligencias artificiales, va a poder mejorar y aprender de sus propias experiencias y comentarios. Esto es para ir mejorando su rendimiento, pero ¿cómo es posible todo esto? O sea, ¿qué ejemplos tiene? Necesito ver pruebas. Entremos a Twitter a ver qué están haciendo los desarrolladores. Primero, me encontré con un tweet de un usuario llamado Sally Omar. Lo que hizo Omar fue usar AutoGPT para hacer un sitio web que ChatGPT jamás habría podido hacer con un solo prompt, y lo hizo desde cero esta vez. Hizo básicamente la página de inicio de sesión y el registro, lo diseñó con Bootstrap, utilizó la API de Matraz creada para iniciar sesión y cerrar sesión y creó una base de datos JSON local. Y le tomó solamente 10 minutos y un costo de medio $1. Acá tenemos otro usuario que usó AutoGPT para pedirle que escriba su propio código utilizando GPT-4 y ejecute script de Python. Lo mejor es que escribe el código, lo depura, mejora de forma recursiva y hace lo que veníamos hablando de iterar sobre sus propias respuestas. Déjenme mostrarles este video, es una locura. Reading the basicmath.py file to evaluate and improve it. Evaluating the code for syntax errors and logic issues. Improving the code based on the evaluation suggestions. Writing tests for the functions in basicmath.py. Appending the tests to the basicmath.py file. Executing the basicmath.py file to test the code. Fixing the syntax issue with the calc_circumference function. Saving the updated code and tests to the basicmath.py file. Executing the updated basicmath.py file to test the code. The code in basicmath.py has been successfully evaluated, improved, and tested.
The task is now complete. Acá este usuario lo que hizo fue literalmente decirle que crea una startup con $100 y bueno, arrancó como loco con los procesos e hizo lo que el prompt le ordenó. Efectivamente, creó la startup. En esto vemos cómo alguien usó AutoGPT para investigar el tema de la antigravedad y muestra cómo AutoGPT encontró 49 formas de producir antigravedad después de 22 horas de trabajo. También dice que, bueno, se puede ejecutar iteraciones del super prompt, que es un indicador, y ver cómo se desarrolla algo interesante. Todo, bueno, básicamente es el prompt que se le pasa a la IA para que pueda iterar sobre sí misma. Después nos da un ejemplo de un indicador más complejo, es decir, un buen prompt que nos sugieren copiar y utilizar para nosotros mismos poder usar y, bueno, poner a prueba GPT para AutoGPT para descubrir e investigar sobre diferentes temas relacionados con la ciencia. Una puta locura, o sea, realmente no hay forma de describirlo, pero todavía sigue estando verde y todavía no es perfecta. Hay casos, como en toda IA, que tienen sus fallos. Bueno, vamos a ver algunas de sus fallas técnicas. Acá vemos como un usuario demuestra cómo AutoGPT falla en las pruebas unitarias y de hecho sugiere instalar Jest globalmente cuando en realidad debería haber ejecutado las pruebas utilizando npm run test. También, por ejemplo, en una prueba olvidó que estaba en un directorio puntual y ejecutó npm test en la raíz, lo que obviamente falló. Además tiene mucha falta de filtro. Al final esta herramienta está procediendo de forma independiente con el fin de lograr los objetivos del usuario, sin importar obviamente, ¿no?, demasiado las consecuencias. Cosa que puede ser buena o mala. Pero si lo usamos como medio para interacciones, claramente no es bueno, porque no vamos a querer que, digamos, nuestros usuarios reciban una respuesta sin ningún tipo de filtro. A ver, es simple. Si nosotros queremos implementar un chatbot que le responde muy agresivamente a nuestros usuarios o alguna actividad en donde tenemos una interacción directa con el usuario, ahí ya no vamos a querer que no tenga filtro porque es cualquier cosa. Pero si es para consumo personal es como que no nos importa, porque lo entrenamos nosotros, lo usamos nosotros y es meramente para nuestro desarrollo. En cambio, cuando es para un usuario es como, uy, medio jodido que no tenga filtros. Igual una cosa que tenemos que resaltar y que es súper poderosa es que AutoGPT es completamente open source. Es decir, es una aplicación de código abierto. O sea, cualquier persona que quiera puede ingresar al repositorio de GitHub y descargarlo. A esto también se le suma el hecho de que puede ser modificada para adaptar a las necesidades de cada uno, lo que hace que de acá puedan salir los mayores avances de la humanidad en la actualidad. Y vamos a ver el porqué durante este video, pero quédate porque ya vamos a llegar a ese punto. Pero igual, o sea, te hago un pequeño spoiler: si querés usarla tenés que saber un poquito de Python y, bueno, si querés usar el modelo GPT-4 tenés que tener la suscripción paga a ChatGPT Plus. Cosa que es como una pequeña limitación, pero muy pronto seguramente ya hay, de hecho, personas que están agarrando este repositorio, creando sus interfaces y acercándoselas al usuario para que, digamos, cuando ustedes quieran puedan pagar y ya tener un servicio directamente con AutoGPT. Pero si quieres usarlo nativo y bien, sí tenés que tener un conocimiento mínimo, ¿no? Así que ahí está toda la gente, no, porque ya programar no vale la pena, eso no va a suceder. Por ahora y dentro de muchos años, para mí, no va a suceder. Los que sí se van a ir, digamos, son muchos puestos de tareas repetitivas, quizá de algunos juniors, ¿no? Pero esto por ahora va a seguir vigente. Es algo bueno, ¿eh? No deja de ser de la comunidad open source. Bueno, si bien acabamos de ver algunas fallas técnicas, ya que como programadores siempre buscamos el pelo al huevo, no hay que olvidarse que AutoGPT superó a ChatGPT y puede servir sobre todo para generar código a través de lenguajes como Python. Es decir, es capaz de investigar datos, ponerlos en contexto y después hacer scripts con estos, y también puede, o sea, incluso hacer pruebas para los propios códigos que, digamos, esta IA crea. Y si también vimos que fallan, podemos por lo menos hacer pasar unas cuantas pruebas. Por ahora siempre hay que supervisarlo, aunque no hagamos una intervención humana directa, es decir, simplemente chequear que haga todo bien, como si fuera un empleado común. Vamos a ver un ejemplo de un buen uso. Vamos a usar AutoGPT para crear un libro de recetas japonesas y que haga todo el proceso por sí sola, desde investigar las mejores recetas, pasando por escribir el texto hasta guardar un archivo final en un directorio. ¿Les parece? Vamos a hacerlo. Para hacerlo solamente es necesario escribir una descripción de texto, como por ejemplo, investigar las mejores recetas japonesas en línea y crear un archivo de texto local que contiene las 20 mejores recetas japonesas. Entonces ahí es cuando AutoGPT automáticamente se pone a trabajar. Primero genera una lista de objetivos. Objetivo 1, investigar las 20 mejores recetas japonesas. Objetivo 2, crear un libro de recetas a partir de él que incluya una introducción y un outro para la cocina japonesa. Objetivo 3, dar información detallada a los ingredientes exóticos. Objetivo 4, darle una estructura clara. Objetivo 5, guardar la salida en un archivo de texto local en el directorio actual. En cada objetivo, AutoGPT realiza un proceso diferente. Por ejemplo, en el primero, la herramienta busca en Google distintas recetas japonesas y valora cuáles son las mejores para incluir en el libro. Para el siguiente objetivo, enumera las recetas con cada ingrediente y después comienza a escribir el libro para completar los siguientes objetivos. Por ejemplo, si le pidiéramos a AutoGPT que escriba un libro bestseller, más allá de redactar el texto del ejemplar, pondría en práctica una campaña de marketing para promocionar el libro en distintas redes. Buscaría los principales contactos de los editoriales alrededor del mundo y redactaría correos para enviarles el manuscrito, entre muchas otras acciones que surgen directamente del primer prompt que le dimos. Una locura. Por eso su nombre, AutoGPT.
Automatic GPT. Es porque son cosas como estas las que podrían hacer que los usos que teníamos hasta ahora contemplados para GPT, que requerían intervención humana, ahora también sean automáticos. Es decir, si antes teníamos que hacer procesos y procesos más complejos para conseguir un resultado, después tuvimos que realizar un proceso que consiste en utilizar una herramienta que realiza procesos complejos como cualquier programa que facilite tareas. Esto ya reemplazó muchos puestos de trabajo en la antigüedad y perfeccionó otros y creó otros. Pero ¿qué pasaría ahora cuando directamente esos procesos que nosotros hacemos para que las máquinas hagan los procesos más complejos ahora se hagan de forma automática? Es decir, ¿qué pasaría si las IAs como AutoGPT ven la luz final y se termina la interacción humana? Acá es donde está el debate. No tanto en su funcionamiento, sino en cuál es la problemática que limita el avance de la IA. ¿Qué se viene en un futuro? ¿Cómo puede esto afectarnos a todos nosotros y afectar la economía mundial? Vamos a ver cuáles son las implicaciones que esto tiene en todo el mundo. Primero y principal, ¿se alcanzó la AGI? Es decir, ¿estamos ante una inteligencia artificial general? AutoGPT afirma ser capaz de aprender cualquier tarea sin supervisión humana mediante el uso de un conjunto de datos que, bueno, es muy grande y diverso. Además, busca datos en páginas web y muchas otras cosas más. Pero, ¿es una inteligencia artificial general? La respuesta obviamente es no. No se trata de una AGI. Para contextualizar, una AGI se refiere a un nivel hipotético de inteligencia artificial que puede realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer. Se considera el objetivo final de la investigación de inteligencia artificial, ya que permitiría a las máquinas comprender y razonar sobre el mundo igual o mejor que los humanos, cosa que por ahora no se logró ni tampoco evidentemente se va a lograr. Bueno, por lo menos por ahora. AutoGPT, al igual que el resto de las IAs, no tiene ningún conocimiento más allá de emociones o representación del mundo. No tiene objetivos o motivaciones. Simplemente aprende a imitar los patrones y las estadísticas de los textos en lenguaje natural a partir de datos de entrenamiento. Hay muchos que ni la consideran una IA, pero bueno, eso ya es otro tema. No hay duda de que los avances de la inteligencia artificial son increíbles, pero también debería hacernos algún clic y ponernos a pensar la diferencia de objetivos. Mucho más de lo que nos preocupa BART, ChatGPT o cualquier otra IA generativa. Principalmente porque este tipo de herramientas tiene el objetivo directo de acabar con muchos puestos de trabajo, ya que se espera que en un futuro no necesita ningún humano para evitar que la IA no cometa errores. Los modelos como ChatGPT, pese a que también amenazan con sacar el trabajo a los humanos y demás, son más una herramienta para hacer que las personas sean más eficientes y evitar tareas repetitivas e innecesarias, pero AutoGPT va directo a eliminar la interacción humana. Esto puede verse como algo positivo desde una perspectiva de mercado, ya que si agarramos 1 millón de personas que hacen algo que las máquinas pueden hacer mejor, ese millón ahora está obligado a mejorar sus capacidades y postularse para otros trabajos en donde, bueno, sean más competentes, creando más competencia y con ello más avance. De hecho, eso fue, digamos, lo que pasó desde la aparición de la tecnología como tal. Siempre se fueron reemplazando los trabajos por, bueno, mecanismos mucho más sofisticados que al principio reemplazaban la fuerza. Ahora se reemplaza la inteligencia, la capacidad de pensar y procesos meramente oficinistas. Por otro lado, con una perspectiva económica más social, esto generaría desigualdad económica, ya que la automatización haría que las empresas que adoptan tecnologías de inteligencia artificial puedan obtener mayores ganancias, ya que, bueno, obtendrían una mejor relación costo-calidad por un trabajo, mientras que las personas desplazadas por la automatización de inteligencia artificial podrían ser quienes realmente se ven afectadas. Pero, ¿qué pasaría si de pronto se vuelve más capaz que, por ejemplo, todos los programadores? ¿O qué pasaría si se vuelve más efectiva y eficaz que todos los economistas? O mejor SEO que los SEOs más grandes del mundo. Te lo dije. Ahí es donde se empieza a complicar. Además, otro punto importante es la capacitación y la educación. La rápida adopción de la inteligencia artificial en diferentes sectores puede requerir que las personas adquieran nuevas habilidades para mantenerse vigentes en el mercado. Es decir, que se vuelva un requisito más para ser contratado. Antes la gente aprendía Word o Excel. Ahora van a necesitar saber inteligencia artificial o hablarle a una IA. Esto implica la necesidad de sistemas educativos y de capacitación más flexibles y adaptativos. También tiene un impacto en la creatividad y la innovación, porque estamos hablando de la dependencia excesiva de las IAs y cómo esto puede limitar la creatividad y la innovación, ya que las personas pueden confiar en las soluciones generadas por las máquinas en lugar de pensar ideas originales y disruptivas. Lo mismo con la dependencia tecnológica. Si la gente depende tanto de las inteligencias artificiales, eso directamente aumenta la vulnerabilidad de los sistemas. Es decir, sí, puede que asegure mejor que un humano los sistemas, pero también puede que deje huecos peores que un humano, o al menos las primeras versiones. Para mí, en un futuro no muy lejano van a haber fuertes regulaciones. Deberían aprovechar ahora, porque en un futuro no muy lejano no me extraña que las prohibiciones se pongan duras y muy duras, porque esto no es joda, puede acabar con muchas de las economías como lo conocemos, y de hecho ya puede afectar, por ejemplo, a mercados como el mercado cripto. Hace nada aparecieron una infinidad de aplicaciones de inteligencia artificial construidas sobre la API de GPT-4, y el objetivo era crear un bot de trading de criptomonedas que sea totalmente autónomo y autocorregible, y esto
tranquilamente podría suceder. Hay una muy parecida a AutoGPT llamada Baby AGI, que en conjunto con AutoGPT se usa para crear, digamos, este tipo de intentos de bots, pero esos bots se limitan básicamente al uso en una sola sesión, lo que significa que el modelo no puede recordar información de interacciones anteriores. Esto tiene que ver con la cantidad de datos que mencionamos anteriormente, que son los tokens y la ventana de contexto, lo que hace que poco a poco el bot se vaya olvidando la información y de a poquito empiece como que medio que a enloquecer, ¿no? Básicamente estas aplicaciones no consideran interacciones anteriores y requieren supervisión humana para poder ajustar como las estrategias de inversión, ya que bueno, no pueden analizar automáticamente tendencias históricas y adaptarse, bueno, en tiempo real, ¿no? Al mercado. ¿Qué pasa cuando se empieza a trabajar en esto? ¿Qué pasa cuando aumente la ventana de contexto 4 veces sobre el mismo modelo GPT-4? Que esto ya se sabe que va a suceder, o sea, no es como una especulación, sabemos que va a suceder. Vamos a ir todavía un poquito más lejos. Imagina un mundo en el que puedas simplemente decirle a AutoGPT o a cualquier IA de este tipo que querés construir algo o hacer algo, y lo haga por vos en minutos o en el peor caso un par de horas. Y no es necesario contratar desarrolladores, diseñadores, escritores o cualquier otro profesional. No es necesario aprender ninguna habilidad o herramienta de programación. No hay necesidad de preocuparse por errores de ningún tipo. Si crees que esto suena bien, bueno, la realidad es que no suena tan bien para todos. Si dijéramos, bueno, esto va a pasar en los próximos 10 años, bueno, listo, está bien, quizá podríamos ver de encontrar soluciones, pero no. La inteligencia artificial tiene un crecimiento tan grande que podemos decir que juega con sus propias reglas. Cada semana de esta revolución es como años enteros de avances tecnológicos en el pasado, cosa que jamás antes se vio. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se meta, por ejemplo, en rubros como la música? ¿Qué va a hacer de los artistas? ¿Van a desaparecer? ¿Qué va a pasar cuando la IA reemplace, por ejemplo, a artistas como Cerati, Duki, Bad Bunny, Paulo Londra, Drake, Marc Anthony, Ricky Martin y muchos más? O, por ejemplo, usen sus voces para crear nuevas canciones o crear música completamente desde cero. Eso ya lo está haciendo. Es una de las industrias que está en un gris grande. De hecho, toda la industria de la música le está pidiendo ahora a Spotify que limite la inteligencia artificial. ¿Tan grave es? La respuesta es que sí. Y se viene un cambio completo de paradigma en industrias como esta. Bueno, igualmente prefiero dejarlo esto para un próximo video, y de hecho voy a hacer un esfuerzo gigantesco por ponerme en contacto con los artistas más grandes de Argentina, con marcas como Spotify y demás, y ver qué es lo que se viene en un futuro, ya que esta es una de las industrias más afectadas. Y siento que tenemos que dedicarle un video especial, ya que la música nos acompaña a cada momento de nuestras vidas y nos siguió acompañando desde que, al menos, tengo conciencia. ¿Qué va a pasar cuando la IA se meta en este rubro? ¿Se va a destruir completamente o va a cambiar la forma que escuchamos y creamos música para siempre?